Hola mis hermanos, espero que estén teniendo un excelente día. Hace algunos videos atrás realicé un video dedicado a una guía básica sobre la saga de las Crónicas de Narnia. Video podcast que si no has visto te lo dejo en la descripción. Previo a ese video yo había escuchado algunas críticas sobre Narnia y su escritor C.S. Lewis, y al investigar para dicho video, esas críticas volvieron a salir a la luz. Así que hoy vamos a hablar de 5 datos incómodos sobre esta saga infantil. Aclaro que en este video yo no daré mi opinión más que en el primer punto y de forma muy escueta al final, pero no voy a tomar partida ni a favor ni en contra del autor. Bueno, sin más, comencemos. 1. Las historias de Narnia son sosas. Empecemos con algo que quizá la mayoría comprenderá fácilmente. Las historias de Narnia son planas, absurdas, aburridas, con trama lineal y predecible, con Deus Ex Machina como parte de la resolución de la trama, con personajes planos y poco desarrollados, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así va la crítica. Yo mismo soy testigo de que muchos de los libros de la saga estaban en pleno conflicto unas 7 páginas antes de acabar, y al final, con un movimiento de melena o el soplo de la boca de Aslan, todo terminaba resolviéndose, lo cual no me dejaba del todo conforme. Incluso Tolkien, amigo íntimo de Lewis, veía las obras de Narnia como hechas con ciertas prisas. Pero bueno, no podemos culpar a alguien que tardó más de una década en entregar la continuidad del Hobbit, criticar a su amigo de apresurado cuando ve que Lewis publicaba un nuevo libro de Narnia cada año. Lo cierto es que la narración de Lewis en las Crónicas de Narnia no es de las más complejas, y es verdad que su desarrollo es algo plano e incluso predecible. Pero aún así, un lector medianamente perspicaz encontrará que Narnia toca temas más que complejos, y no debemos olvidar que Narnia estaba dirigida a un público infantil, y por más que digamos que esta saga es sencilla en su narrativa, no podemos decir que es simplista de cara a un público infantil, sobre todo tomando en cuenta los comentarios implícitos que hace. Por otra parte, para Lewis, y esto se ve a las claras en su sistema de pensamiento, lo más importante no era la resolución de los actos en sus obras infantiles, sino más bien las lecciones aprendidas por sus personajes, además de lo simbólico de las situaciones. Pero bueno, de todas formas creo que C.S. Lewis tampoco se puede salvar tanto de esta crítica a las Crónicas de Narnia. 2. Narnia es propaganda religiosa. Si eres, aunque sea un poco perspicaz, te habrás dado cuenta de que Narnia es una alegoría cristiana, o en todo caso una historia inspirada en el cristianismo. Aslan es la representación de Cristo, los Pevensie muestran actitudes de los cristianos en sus distintas formas y por lo general los malos representan a las fuerzas del mal, de Satanás, del diablo. Incluso en la última batalla se muestra un mini apocalipsis en el mundo de Narnia. Las referencias son variadas, las Crónicas de Narnia desborda cristianismo por todos lados, y esto es verdad. Lewis en ningún momento desmintió, sino que más bien admitió a las claras que Narnia era cristiana. Por supuesto, a un buen sector esto no les cayó muy bien. Gran parte del público infantil que leyó esta saga, al darse cuenta de que Aslan, más que un león genial, era el mismísimo Jesucristo, comenzaron a despreciar la saga. ¿Cómo es posible que a los niños, a los más pequeños, se les inunde de esta propaganda a tan corta edad cuando probablemente ellos ni siquiera hayan aceptado una religión? Esta es la pregunta que muchos de los críticos de Lewis se hacen. Mientras tanto, hay otro sector de lectores que no ven ningún problema en cuanto a las raíces cristianas de estas historias. Incluso hay quienes, aunque no simpaticen con el cristianismo, han estimado que la saga de Narnia es enternecedora y no necesariamente tiene que verse en términos cristianos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Narnia es propaganda cristiana de la peor? Te leo en los comentarios. 3. Las Crónicas de Narnia son machistas. Esta crítica se basa en las siguientes observaciones. Por un lado tenemos el papel de las dos hermanas Pevensie, las cuales, pese a tener conocimientos de combate, no relucen por su combate cuerpo a cuerpo, y por lo general se encuentran en otras instancias al lado de Aslan. En la historia del caballo y el muchacho se muestra a Susan, la mayor de las hermanas Pevensie, simplemente como una damisela casadera que busca escapar del malvado rey Carlomeno. Y según esta observación, nada más que eso.
¿Y qué decir del final que tiene Susan en esta saga? Pero este dato lo tocaremos al último. También se basa en la idea de que las hembras, representadas en los animales parlantes, parecen ser más sumisas y retraídas que sus contrapartes masculinas. Por ejemplo, la señora Castor en El león, la bruja y el armario se muestra como una simple ama de casa, en tanto que Gwyn, la yegua parlante en El caballo y el muchacho, es más sumisa, menos intrépida que en su contraparte el caballo Bree. También se destacan las efímeras apariciones de la esposa de Caspian, de ser un umbral magnífico a pasar totalmente desapercibida y solo desaparecer en la silla de plata. Y finalizamos con la observación de que las únicas mujeres que aparentemente tienen esta especie de empoderamiento femenino son malas. Estamos hablando por supuesto de Jadis o la bruja blanca y la bruja de la Haya Verde, ambas hermosas, libres y que no quieren someterse a Aslan. Y para descontento de muchos, precisamente las antagonistas de 3 de las historias de Narnia. Es como si se dijera que las mujeres no pueden ser libres en Narnia, siempre deben someterse a los criterios masculinos. Pero dime, ¿tú piensas que las crónicas de Narnia en verdad es machista? 4. C.S. Lewis demuestra su racismo y xenofobia en Narnia. Podríamos destacar muchos elementos de Narnia para este punto, pero nos enfocaremos en 2 de los libros aparentemente más polémicos de la saga. Hablo de El caballo y el muchacho y de La última batalla. En ambas historias, y sobre todo en la primera, conocemos el reino de Carlomen, un imperio de territorio vasto, ubicado al sur de Arkeland y Narnia. ¿Cuál es el problema con Carlomen? Bueno, básicamente porque se señala que a las claras es un símil de culturas de Medio Oriente, la cultura árabe si se quiere decir de esta forma. El tema es que Carlomen y sus habitantes no son descritos precisamente en buenos términos. Desde esclavitud y tráfico de esclavos, pasando por misoginia y matrimonios forzados, hasta guerras innecesarias y por supuesto, su adoración a Tash, quien más que un dios es descrito como un monstruo sediento de sacrificios. Por cierto, Tash es representado como un dios con muchos brazos, muy parecido a los dioses hindúes. Los carlomenos son mostrados como pusilánimes y codiciosos, y utilizan indumentaria muy estereotipada de las representaciones orientales, turbantes, zapatos puntiagudos, entre otras cosas. Pero eso no es todo. De hecho, en 3 ocasiones distintas en la última batalla se hace referencia a los carlomenos como los morenitos, es decir, los antagonistas carlomenos, quienes son unos malvados, crueles, misóginos e idólatras, son representados como los orientales y musulmanes, con piel morena, en tanto que los buenos, los narnianos, son blancos, arquetipos de la cultura cristiana de Occidente, y por supuesto, provenientes de Inglaterra. Las únicas personas carlomenas que son buenas son 2 jóvenes que buscan huir de Carlomen y unirse a Arkeland y a Narnia. Algo incómodo, ¿no creen? 5. Una de las lecciones de Narnia es que las mujeres deben reprimir su sexualidad. Este es un punto muy específico de las crónicas de Narnia y se basa en el desenlace que tiene el personaje de Susan al final de la saga. Tengo que decir que este final para el personaje hasta a mí me resultó triste y decepcionante. Cuando los Pevensie llegan a la que yo llamo la Narnia Eterna, Tyrion pregunta por Susan, porque de los 4 hermanos es la única que no llega a esta morada eterna. Sí, este es un spoiler por si no has leído los libros. Cuando escuchan la pregunta, hay 3 personajes que contestan. Primero, Peter, el mayor de los Pevensie, cortante y severo, contesta diciendo: mi hermana Susan ya no es amiga de Narnia. Después, Eustace, sí, el primo odioso de los Pevensie que junto a Lucy y a Edmund protagoniza la travesía del viajero del alba, dice: cada vez que has intentado conseguir que viniera y hablara de Narnia o hiciera algo referente a Narnia, se limita a decir: ¿qué memoria tan asombrosa tienes? Mira que pensar todavía en todos aquellos juegos divertidos a los que jugábamos cuando éramos niños. Finalmente Jill, es decir, la niña que acompaña a Eustace en la aventura de la silla de plata, termina la respuesta diciendo: ahora solo le interesan las cosas relacionadas con medias, lápices de labios e invitaciones. Siempre deseaba ser adulta. Sí,
Susan termina olvidándose de Narnia, de Aslan, y comienza a vivir una vida más terrena, menos entregada o afanada por la fantasía. La polémica surge a partir de las declaraciones de Jill. Si bien el mismo C.S. Lewis declaró en muchas ocasiones que estos elementos, es decir, las medias, lápices labiales y las invitaciones, se intuye que se refiere a citas con chicos, los utilizó únicamente para referenciar lo que en el cristianismo se puede llamar las vanidades de la vida. Muchos señalan que en realidad, al especificar estos tres elementos, se está refiriendo al desarrollo sexual de una joven, además de la forma en la que desea expresar su feminidad. Por ejemplo, J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, al referirse al caso de Susan, menciona lo siguiente: llega un punto en el que Susan, que era la niña mayor, se pierde para Narnia, porque se interesa por el lápiz labial. Se ha vuelto irreligiosa básicamente porque encontró el sexo. Tengo un gran problema con eso. También el increíble Neil Gaiman, escritor de Coraline o de American Gods, libro del cual por cierto ya hice una reseña, dijo lo siguiente: hay tantas cosas en los libros que me encantan, pero cada vez encontré la eliminación de Susan intensamente problemática y profundamente irritante. Supongo que quería escribir una historia que fuera igual de problemática e igualmente irritante, así fuera desde una dirección diferente, y hablar sobre el notable poder de la literatura infantil. El mismo Gaiman, en un relato corto titulado El problema de Susan, dice de boca de su protagonista: un Dios capaz de castigarme por mi afición a las medias de nylon y a las fiestas, haciéndome caminar por aquel comedor escolar lleno de moscas para identificar a Ed. En fin, es un extraño modo de divertirse, ¿no? La cita de Gaiman, y creo que la crítica en general, señalan que Lewis está diciendo aquí que una mujer que pretende desarrollar su sexualidad de forma libre e independiente va a ser rechazada del cielo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Como dije al inicio de este video, voy a mencionar solo un poco mi opinión al respecto. Yo admiro a C.S. Lewis y creo que es un gran autor, pero tampoco voy a decir que es un dios. Las Crónicas de Narnia es una saga que me entretuvo bastante, pero no creo que sea una obra maestra. De hecho, a pesar de ser una obra muy famosa, no creo que pueda formar parte de las obras capitales del autor. Entonces, por una parte, creo que algunas críticas al autor son infundadas y malintencionadas. Otras tienen cierto fundamento, pero se basan solo en puntos de vista, y dado que Lewis ya no está entre nosotros, creo que es algo injusto debatir con los muertos. Por supuesto, algunas de las críticas son totalmente fundamentadas, pero se llevan a extremos innecesarios. C.S. Lewis era hijo de su época y dio patinazos importantes, pero algunas personas comentan cosas como era demasiado racista aún para su época o era misógino incluso en esos años, cosa que es falsa. Lewis tampoco es un neonazi o un misógino como se pretende hacer ver, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Diría que quiero conocer tu opinión, pero realmente no voy a debatir en los comentarios, aunque por supuesto eres libre de hacerlo. Y este es el final del video. Si les gustó, denle like, y si no, pues no. Compartan con sus amigos si el tema les pareció interesante, suscríbanse, ya somos más de 100, la meta es llegar a ser 1000 suscriptores y tú podrás ayudarme a llegar a esa meta. Yo soy Gama, nos vemos en un nuevo video. Un saludo.